licenciada Guadalupe Varela, integrantes del servicio de docencia del Hospital Bonaparte, y la abogada Gloria Bonato, directora nacional para adolescentes infractores a la ley penal, perteneciente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Hola, buenos días. Gracias por estar acá. Bueno, antes de empezar con lo que nos convoca en este encuentro, no quería dejar de hacer alguna mención respecto del aniversario, ¿sí?, de las jornadas y de la implementación de la Ley de Salud Mental. Se cumplen 10 años de estos 2 días en el que nos juntamos, ¿sí?, trabajadores de la salud de todo el país, a pensar, a debatir, a discutir, a analizar, a intercambiar distintas ideas y experiencias. Y en esta ocasión en particular, ¿sí?, creo que como todo aniversario uno se detiene y trata de hacer un reconto, ¿no?, de lo que ha sucedido desde que se implementó la ley. Y tanto ayer como hoy estuve presente en distintos espacios que dan cuenta del gran trabajo que venimos haciendo los trabajadores de la salud día a día, intentando que esta ley se implemente. Obviamente con un montón de obstáculos en relación a distintas variables, mucho trabajo, mucha militancia, ¿sí? Pero creo que en este momento en particular, en este momento social y político, es clave que no bajemos los brazos y sigamos, ¿sí?, generando estos espacios de formación donde podemos compartir aquellos que nos posicionamos desde esta concepción de la salud para que los derechos se sigan garantizando. Bueno, hoy el tema que nos convoca es la formación justamente como estrategia de implementación de la Ley de Salud Mental y vamos a relatar una experiencia, ¿sí?, que tuvo el Servicio de Docencia del Hospital junto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, de la cual dependen, en realidad es el organismo rector de los dispositivos penales juveniles de todo el país. Antes de dar detalles, ¿no?, del proceso formativo que atravesamos, quería traer un poco algunas cuestiones conceptuales, ¿sí?, que enmarcan el trabajo de docencia, ¿sí? Nosotros nos posicionamos tanto desde el marco normativo vigente, ¿sí?, desde la Ley de Salud Mental y Ley de Identidad de Género, Ley de Derechos del Paciente, entre otras, ¿sí? Y reforzamos todo el tiempo la importancia de la formación para garantizar espacios, ¿sí?, de intercambio entre los trabajadores con el fin de poder transformar las prácticas. Creemos que es desde problematizarlas, ¿sí?, desde situarlas, ¿no?, y anclarlas en la cotidiana de los trabajadores, es de donde podemos generar los cambios. Romper un poco con la lógica más mercantilista, ¿no?, de la formación, donde acumulamos conocimientos, saberes, certificados, que si bien es parte, ¿no?, de la formación de cada profesional y sigue siendo necesaria para algunas cuestiones, para transformar las prácticas es necesario pensarnos in situ, ¿sí?, debatir junto a otros de nuestra institución y de otras instituciones y partir desde las problemáticas para desde ahí pensar en cuerpos teóricos que puedan anclarse. Nosotros en este punto, ¿sí?, tomamos los aportes de distintos pedagogos, ¿sí?, argentinos y brasileros principalmente, y de otros países latinoamericanos en relación a la educación permanente en salud, que rompe o viene a cuestionar más que nada la capacitación continua, ¿sí?, más tradicional, en donde solemos ser más receptores, pasivos de contenidos, ¿sí?, que son transmitidos por otros, y empezar a fomentar espacios en las instituciones, en las prácticas de los trabajadores, donde se problematice en relación a las prácticas de cada equipo, ¿sí? Esto es lo que venimos haciendo desde el servicio de docencia, tanto con trabajadores internos al hospital y, como en este caso, en esta experiencia, con otras instituciones y provincias.
para dar algunos conceptos básicos, ¿no? Algunos puntos básicos de la educación permanente en salud, tomando a Cristina Davini, ¿sí? Que es pedagoga, docente y autora argentina. Este enfoque, ¿sí? Pedagógico incorpora el enseñar y el aprender a la vida cotidiana de las organizaciones, en el contexto real en el que ocurren, ¿sí? A diferencia del conocimiento más académico, ¿sí? Trata de, digamos, contextuar, ¿sí? El conocimiento en la acción, ¿sí? En el contexto de la práctica situada y singular de los trabajadores de la salud. Modifica sustancialmente las estrategias educativas a partir de la práctica como fuente de conocimiento, problematizando el propio quehacer, ¿sí? Parte, como había comentado recién, de la problematización de las prácticas, ¿sí? Y no de la transmisión de saberes y conocimientos. Se construye el saber en la misma práctica, se construye con el otro, se construye en el debate, en el intercambio, parte muchas veces del malestar y la incomodidad de esas prácticas para poder pensar entre varios, ¿sí? Estrategias para poder transformar estas prácticas. Coloca a los sujetos como actores reflexivos de la práctica y constructores de conocimiento y de alternativas de acción en lugar de meros receptores. Aborda el equipo como una estructura de interacción, más allá de las fragmentaciones disciplinarias. Obviamente que esto tiene que ver con abogar a la interdisciplina, ¿sí? No ubicar ningún saber sobre otro, por lo cual todos los espacios que intentamos, ¿no? Generar y sostener desde el servicio de docencia del hospital son interdisciplinarios. Se piensa en problemáticas que atañen a todo el equipo, ¿sí? Y no alguna disciplina en particular. Amplía los espacios educativos fuera del aula y dentro de las organizaciones, en la comunidad, en los clubes, asociaciones, en acciones comunitarias, ¿sí? Esto tiene que ver con pensar en la construcción colectiva y comunitaria del conocimiento, y que es lo que venimos trabajando, ¿sí? Con equipos de todo el país. La educación permanente en salud es el enfoque educacional reconocido como más apropiado para producir las transformaciones en la práctica en contextos reales de trabajo, fortaleciendo la reflexión en la acción, el trabajo en equipo y la capacidad de gestión sobre los propios procesos locales. Para ubicarlo concretamente en la práctica del servicio de docencia, cuando nosotros planificamos los espacios formativos, sea para equipos del hospital o para equipos de otras instituciones, partimos de la problemática de los equipos que ellos encuentran en su tarea cotidiana. Esto implica trabajar junto a los trabajadores, ¿sí? En varias reuniones, a modo de un diagnóstico de situación, pudiendo ubicar dentro de, digamos, esta demanda inicial, ¿no? de espacios de capacitación o de supervisiones, qué es lo que está generando incomodidad y malestar en esos equipos que están pidiendo, digamos, un espacio formativo. Se va construyendo, digamos, con el otro este diagnóstico para desde ahí planificar, ¿sí? Y pensar qué, para qué, con quiénes, ¿sí? Vamos a atravesar este proceso formativo. Es decir, pensamos los marcos conceptuales que vamos a trabajar, ¿sí? A partir de las problemáticas de la práctica y no al revés, como se suele pensar en las capacitaciones tradicionales, que se transmiten estos cuerpos conceptuales y después son los trabajadores quienes intentan, ¿sí? Articularlas a su práctica. Una vez que, transitamos este primer paso de diagnóstico, que obviamente es dinámico, ¿sí? Y puede ir modificándose en el transcurso del proceso en base a necesidades y prioridades que van dando los equipos, ¿sí? Implementamos, ¿no? Lo que se planificó, el ciclo formativo, que puede ser cursos, talleres, dependiendo, digamos, la necesidad concreta de quienes van a participar. Puede ser virtual, puede ser presencial, ¿sí? Sincrónico, asincrónico. Y nada, creo que también la virtualidad ha permitido la accesibilidad de un montón de equipos de todo el país a estos encuentros, ¿sí? A donde podemos construir con el otro distintos saberes en relaciones a las prácticas. Esto, obviamente, estas elecciones son trabajadas y son partes del diagnóstico y obviamente se va modificando, pero el eje central es que sea lo más accesible para los equipos, ¿sí? Para que puedan participar, para que se potencie esta propuesta
y potencie, digamos, la reflexión con el otro, ¿sí? Pensando que sea, digamos, por ejemplo, situado en su horario laboral, que haya accesibilidad, digamos, al campus virtual, es decir, se trabaja con los equipos para que esto suceda y no quede, digamos, en una propuesta que no se puede implementar. Obviamente se va realizando una evaluación constante de este proceso, ¿sí? Que no es una evaluación tampoco tradicional, sino que es detenerse y darse ese tiempo y espacio para evaluar junto con quienes están atravesando estos procesos si les está sirviendo o no, si les está siendo útil a su práctica, si prefieren priorizar alguna temática sobre otra, generar más espacios de intercambio, ¿sí? Constantemente estamos trabajando con los equipos, ¿sí? Para repensar la propuesta inicial y ir evaluando, ¿sí? Si se va ajustando o no a lo que necesitan respecto de su práctica. Obviamente que implica, ¿no? Un trabajo más artesanal, más singularizado, que ofrecer un paquete formativo, ¿sí? A donde se elige alguna temática que obviamente está relacionada al campo de la salud o a la práctica y se transmiten los conocimientos. Esto es claramente un trabajo entre el servicio de docencia y los equipos con quienes trabajamos y es estratégico en el punto de que estamos constantemente modificando en base a las necesidades de los equipos. Bueno, siguiendo un poco, ¿no? Lo establecido por la Ley de Salud Mental, ¿sí? El hospital es referente en la ley y esto hace que muchísimos equipos de todo el país nos soliciten, ¿sí? Espacios de formación y es nuestra obligación garantizar, ¿sí? La formación de los trabajadores en salud. La idea es construir saberes colectivos y comunes, porque hay algo que pasa, que es, hay una demanda muy grande a veces, ¿no? de distintos equipos, sea internos o externos al hospital, esperando, ¿no? con la expectativa de que la formación garantice, ¿no? Alguna transformación en la práctica. Y esto es un trabajo que estamos de a poco, ¿no? Tratando de realizar y de anclar, que es que los propios equipos empiecen a pensarse, ¿sí? Que los propios equipos empiecen a darse espacios en su cotidiana, ¿sí? Para repensar las prácticas. Puede ser con otros, ¿sí? Entre instituciones, y esto aboga, ¿no? A lo intersectorial, a lo interdisciplinario, al poder escuchar experiencias de otras provincias, de otras instituciones en relación a las prácticas en salud, que a veces coinciden y a veces son muy dispares, y el escuchar distintas prácticas hace que podamos pensar juntos, ¿no? Distintas estrategias para mejorarlas. Pero siempre el espíritu del servicio de docencia y en estos trabajos, tanto con instituciones como CENAF y otras provincias, que pueden ser incluso dispositivos muy pequeños, ¿no? En dispositivos comunitarios que nos convocan para que los acompañemos en algún proceso formativo, es intentar que problematicen su práctica y que quede como algo establecido, ¿no? En este horario laboral que siempre está muy, tomado por lo asistencial, ¿sí? Y pensar que si uno no se detiene, no se da un espacio y un tiempo para reflexionar con el otro en relación a estas malestares, estas incomodidades de la práctica, es imposible transformarlo. Lo asistencial se puede transformar y mejorar si nos detenemos y pensamos sobre eso. Si no hay un espacio y un momento donde trabajemos sobre nuestras prácticas, es imposible que se modifiquen, ¿no? Es muy... Y no se puede apostar siempre en la formación afuera, ¿no? Decir, bueno, me sigo formando si no nos detenemos y pensamos qué hacemos con eso en nuestra práctica in situ, ¿no? Un poco lo que venimos a traer en este panel es esta forma de pensar, ¿sí? La educación, ¿sí? Permanente en salud, esta forma de empezar a garantizarnos, ¿sí? y a darnos esos espacios como trabajadores de la salud. Si no existen, empezar a generarlos, sostenerlos, pedirlos, ¿no? Pedirlos a las gestiones es clave.
Y nada, y apoyar, digamos, este movimiento que tiene que ver con garantizar el derecho a la formación, ¿sí? Y que no sea algo que tengamos que seguir buscando individualmente, cada uno en el afuera, sea gratuita o paga, ¿no? Pero que quede la singularidad y la voluntad de cada profesional. Tiene que ser algo que las instituciones empiecen a garantizar y que se generen espacios en la cotidiana laboral para que podamos pensar nuestras prácticas. Ahora Juan va a hablar concretamente del trabajo que hicimos con CENAF para dar un ejemplo de esto que traté de conceptualizar en esta primera parte. Y la idea es que al cierre puedan hacer preguntas y podamos intercambiar un poco en relación a esta experiencia en concreto. Y creo que en general poner un poco en tema esto, ¿no? La formación en las instituciones de salud, ¿sí? Por fuera de lo académico, ¿no? Esto es lo que abogamos en docencia y que venimos trabajando, lo que está establecido en la Ley de Salud Mental y que creo que es lo que tenemos que seguir sosteniendo, sobre todo en este contexto actual donde hay una gran amenaza de que se aplanen los derechos ya conquistados, ¿no? Bueno, Juan, te doy la palabra. Gracias. ¿Por qué no? Hola, hola. Bueno, gracias por venir a todos. Un poco contarles cómo fue la experiencia puntual de este trabajo con CENAF en el convenio que se hizo entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, en donde pudimos hacer este proyecto de capacitación que atravesó las 24 jurisdicciones del país. Contarles que para nosotros también fue un proyecto muy lindo y de mucho aprendizaje, estos encuentros que fuimos teniendo, estas distintas cohortes que con las que fuimos trabajando en todas las provincias, y que esto fue posible también para nosotros en relación al encuentro que también tuvimos con los referentes de CENAF, ¿sí? Porque tuvimos muchísimas reuniones en las cuales fuimos abordando el diagnóstico de situación, las problemáticas de las distintas jurisdicciones, y durante estos encuentros que los hacíamos en un principio y entre cada cohorte pudimos como armar un programa integral, un programa y un cronograma integral, el cual nosotros presentamos con una planificación que después fuimos adaptando en relación a las necesidades de cada una de las provincias. Este programa fue un curso que nosotros hicimos a través durante 3 meses, cada una de las cohortes. Hicimos 5 cohortes en total, ¿sí? con aproximadamente 100 participantes en cada una de estas cohortes, que fue de una modalidad mixta, ¿sí? Que quizás quienes no son del hospital no saben, tenemos la posibilidad de contar con un campus virtual en donde cada uno de estos módulos que nosotros fuimos atravesando, que principalmente en este primer esquema que nosotros planteamos estaba atravesado por 3 grandes temas, ¿sí? Que eran los consumos problemáticos, el marco normativo vigente y el rol de los trabajadores y las trabajadoras de los dispositivos. Entonces, en estas distintas cohortes que nosotros hicimos, cada uno de estos módulos estaba sostenido por distintas actividades, ¿sí? Principalmente por una clase asincrónica, una actividad que tenían que hacer en relación a estos grandes temas, y un taller sincrónico que nosotros acompañábamos con WADA y que fue como muy interesante lo que fue pasando en esos talleres sincrónicos, ¿sí? En ese encuentro con cada una de las provincias, porque nos dio mucha capacidad, ¿sí? De debate e intercambio, no solo entre nosotros y para poder conocer con quienes estábamos trabajando, sino también entre las provincias, ¿sí? Entre las provincias y muchas veces dentro de la misma provincia. Entonces esto habilitó, y creo que fue de las cosas más importantes que pasaron en este trabajo, que habilitó mucho a escucharse entre los participantes, a compartir estas experiencias, a generar construcciones también entre ellos, y en ese encuentro se fueron
fueron apareciendo similitudes en relación a los obstáculos que los equipos iban atravesando y a los malestares en la práctica. Y encontrando generalmente mucha similitud en estos obstáculos y en estas dificultades, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos encuentros sincrónicos y esta capacidad constante nuestra entre las reuniones dentro de docencia, con CENAF y en los encuentros, nos fue dando mucha capacidad de transformarnos a nosotros y transformarles a quienes estaban atravesando esta formación en relación a las estrategias de intervención y a las prácticas. Por eso nosotros tuvimos presentamos un proyecto general, ¿sí? Con un cronograma y etcétera, pero siempre nuestro marco fue la capacidad de tener un marco flexible y adaptable. Y esto creemos que fue sostenido por la capacidad de poder leer, ¿sí? De alguna manera, leer y escuchar a aquellos participantes de esta capacitación, de esta formación. Y eso lo pudimos hacer mediante este trabajo, esta actividad que los participantes iban presentando en cada uno de los módulos, que estaba atravesado por una práctica que la podemos llamar una práctica clínica, una práctica del trabajo, ¿sí? Y esta actividad la atravesaban a través de los 3 módulos, ¿sí? La digamos complejizando y trabajando en relación a esta actividad. Entonces, eso y una encuesta que hacíamos al final de cada una de las cohortes que nos fue dando mucha reciprocidad con quienes íbamos trabajando. Entonces, creemos que esta posibilidad de constante revisión y ajuste posibilitó un intercambio y un diálogo, como decíamos, entre nosotros, entre los participantes, con la finalidad de construir un seguimiento más profundo y más individual en cada una de las prácticas y de las diferentes interdisciplinas que fueron atravesando esta formación. Porque esta formación incluyó participantes psicólogos, trabajadores sociales, abogados, operadores convivenciales, educadores, talleristas, profesores de educación física también, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, entre otros, como para nombrar algunas de las especialidades que fueron atravesando la formación. Entonces, creemos que nuestra propuesta se sostuvo en los principios, como decía Wada, de la educación permanente en salud. El trabajo desde esta situación problemática, atravesada por los diferentes módulos, promovió una idea de aprendizaje continuo, ya que nosotros, los agentes de salud, nos encontramos en constantes desafíos y movimientos, y al abordar esta situación problema, se fue desarrollando y complejizando a lo largo de la cursada, enfrentándonos a un proceso continuo de revisión y adaptativo y encontrándonos con la realidad de la práctica. Y esto nos dio la posibilidad de poder repensar los quehaceres y de pensar y repensar el desempeño de los roles de los participantes. Ir encontrando sobre todo un eje que fue muy importante, los facilitadores en la práctica y los obstáculos con que nos íbamos encontrando. Entonces, fuimos encontrando muchas similitudes en las diferentes provincias en relación a las problemáticas. Como para nombrar algunos, por ejemplo, la escasa o inexistente red social, afectiva y comunitaria que hay en los jóvenes, las situaciones de violencia de distintas modalidades, tanto intra como extrafamiliar, los problemas habitacionales, situación de calle, los diversos conflictos con la ley penal, abandono temprano de escolaridad, paso por numerosas instituciones judiciales, de salud, comunitarias, terapéuticas y etc. Y esto nos fue atravesando en relación a la pregunta desde los objetivos de la formación, porque nos fuimos encontrando con mucha frustración, con muchos obstáculos en relación a este quehacer, y de alguna manera la pregunta en relación a esto fue, bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? ¿Cómo acompañamos en esta virtualidad y en esta interdisciplina con la que nos encontramos? Entonces, creemos que no hay respuestas acabadas ni certeras de cómo intervenir, ¿sí? Pero nos atravesaron algunas preguntas como, bueno, ¿cómo transformamos estas prácticas? ¿Cómo rompemos estos mitos? ¿Cómo logramos este impacto y el atravesamiento singular en una formación con tanta diversidad y en esta grupalidad y en la virtualidad? ¿Cómo conmovemos para derrocar los discursos imperantes? Lo que aprendimos o leímos o escuchamos también
es que es clave entender que tenemos la oportunidad de hacer algo distinto allí donde solo aparece la repetición del padecer, del rechazo, de la expulsión. Deleuze, de alguna manera, nos enseñó que las recetas son minoritarias, que ninguna puede ser tomada si no es siendo retomada, releída, reinventada o modificada, ya que el cuidado, sabemos, que es único, irrepetible, creativo y tiene que ver con el oficio y con la experiencia. Desde el marco normativo, la ley proclama, dice y establece, pero son los equipos los que instituyen esa ley. Entonces, desde nuestro rol de formación, apostamos a volver a poner en el centro el deseo profesional, aquello que nos convoca a elegir nuestra profesión, nuestro oficio. Ponernos en rol, ponerles en rol a los participantes, es poner los pies en las instituciones, atravesando estas instituciones rígidas como sujetos móviles que somos, produciendo espacios de agenciamiento que generen un sentido en un otro. Bueno, le doy la palabra a Gloria, ¿sí? Buenos días a todos y todas. Primero, fundamentalmente, agradecer esta invitación. Yo soy un extramuro, digamos. Como escucharon, soy abogada. Y estoy a cargo temporalmente, como en general uno está en estos lugares, de la Dirección para Infractores Adolescentes a la Ley Penal. Yo, a esto que contaron tan bien los compañeros, quiero hacerles como la previa. ¿Por qué nosotros y cómo nosotros llegamos a articular con el Laura Bonaparte? Y si puedo, si me sale en esto de compartir estas ideas con todos y todas ustedes, voy a intentar tomar efectivamente la importancia de la capacitación en la Ley de Salud Mental, la importancia de la articulación y de qué estamos hablando, porque estamos hablando del sistema penal juvenil. ¿No? Vamos a ver si llegamos a llegar a esto. Como les decía, yo soy un extramuros, entonces lo que sí puedo saber de la necesidad de capacitación de la ley penal juvenil, de la ley de salud mental, me gusta porque me falló el inconsciente, acá les ruego, ya tengo 14 años de psicoanálisis, ya está. Me dio en el alta, lo juro, creo que no me soportó más, pobre hombre. Pero volvamos. Entonces decía, lo que yo veo es lo que a veces nos transmiten, ¿quién? Nos transmiten los medios. Y en esto hay un paralelismo entre lo que es la ley de salud mental y lo que pasa cuando un chico o una chica presuntamente comete un delito. Porque lo que piden los medios en general es mayor encierro, mayor represión, soluciones fáciles. Y en ambos casos las soluciones no son sencillas. Y en esto, ¿no? Poniendo esto así como principio, y además determinadas leyes cuando hablan del respeto de los derechos humanos de todos y todas, no son muy bien vistas. Entonces, esta necesidad de capacitación es más profunda y no solo hacia los mismos agentes, sino hacia otros. Y esto por ahí, y ahí es como llegamos un poco a hablar con los compañeros y compañeras del Laura Bonaparte. Me gustaría hacer alguna historicidad, si se permite, ¿qué vimos nosotros cuando llegamos a hablar con las diferentes jurisdicciones y qué nos contaban con respecto a los chicos y chicas que estaban en los dispositivos? Paréntesis. Cuando nosotros decimos dispositivos, ¿de qué hablamos? A cualquiera de ustedes, denle, sean buenos. Díganme, ¿qué imaginan cuando yo digo dispositivos? ¿Qué es? No sean tímidos. Sí, señora, muy bien. Que también puede ser una medida penal en territorio, quiere decir una medida que no se da en un lugar cerrado. A eso también decimos dispositivos. Yo me acuerdo en una provincia, y esta vez voy a estar, como es viernes, absolutamente generosa y juro casi no nombrar a ninguna. Cuando nos entrevistamos, porque venimos haciendo con las 24 jurisdicciones como órgano rector una asistencia técnica, cuando nos entrevistamos con el equipo técnico de un lugar de encierro, de una provincia
además que tiene muchos chicos en su lugar de encierro. Y el argumento que nos dice que todos los chicos que estaban adentro, o la mayoría de los chicos que estaban privados de su libertad, era de varones, porque es la mayoría varones, hay muy pocas mujeres menores de edad que presuntamente cometen delitos, y nos dice que estaban todos con problemas psicológicos y o psiquiátricos, ¿no? Entonces, yo cuando escucho eso, digo, wow. Era un trabajador de la salud, era un psicólogo el que nos lo dice, y acá viene la importancia muy importante de la capacitación, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cuáles fueron los problemas? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es el diagnóstico de base que tienen estos chicos privados de su libertad, lejos de su familia, privados de su libertad porque presuntamente cometieron un delito, no están cumpliendo una condena, ¿no? Digo, para poner el marco. Y entonces me dice, tienen ansiedad. Y yo lo miré pues yo soy abogada, pero tampoco soy tan tonta, ¿no? Entonces digo, lo miré con espanto y le digo, pero si uno está preso, ¿cómo no va a tener ansiedad? ¿No es lo lógico? Y en otros casos viene una responsable, una funcionaria de otra provincia y me dice, no, en la provincia hay una cantidad de consumo, es terrible. Esto mucho se da, ¿no? Todos los que cometen delitos consumen alguna estupefaciente, ¿no? Todos los que consumen cometen delitos. Esto es como, digamos, si tenés ansiedad porque estás preso es porque estás mal de la cabeza, y si cometés un delito es porque consumiste, y si consumiste es porque cometés un delito. El mismo juego, ¿no? Y le pregunto, ¿y qué consumen? Cocaína. ¡Wow! Dije. Otro wow. Porque la cocaína es cara en general, ¿no? Y estos son chicos pobres. No, el propio sistema penal y la selectividad del propio sistema penal da que sean varones, marrones, vieron que hay toda una línea que hablamos de los marrones, varones, marrones y pobres, cuando hablamos de chicos. En adultos también, pero bueno, no era el tema que nos tocaba hoy. Y entonces yo le digo, pero cocaína, tomamos las estadísticas y en realidad el porcentaje de consumo de cocaína en esa provincia era ínfimo y el mayor consumo era de alcohol. Y en otras provincias de nafta. Vieron que, bueno. Entonces, y como no estábamos, como nos seguían apareciendo cosas, tales como en otra tercera provincia, y ya cierro con los ejemplitos, pero me parece que era válido, un chico, ¿no? Entonces me dice la psicóloga del lugar, tiene ideación suicida, dice que cuando salga va a seguir matando, bla, bla, bla. Le digo, hay un psiquiatra que lo atiende. Sí, y otra vez esa obsesión de preguntar cuál es el diagnóstico no había, ¿no? Como que no habían terminado un diagnóstico. Y justo estoy yo ahí, lamentablemente para ellos y ellas, cuando el chico vuelve de la consulta con el psiquiatra y vuelve una bolsa como la bolsa de plástico que te dan, ¿viste? Una bolsa. Y allí adentro llena de medicamentos. Y en esta hoja, una orden de 1 a la mañana, 2 a la tarde, 1/4 de día, media de la noche, bla, bla, y sin firma. Sin firma. Entonces yo digo, muchachos, a ver, ¿ustedes les explicó? Y no estoy acusando al psiquiatra, sí, en este caso estoy acusando a ese psiquiatra, pero no importa, perdón. No, pero por ahí, viste, como algunos son medio corporativos, no se lo digo por los abogados. Entonces, decía, le preguntaron al psiquiatra qué es esto que le estamos dando, ustedes, además, no un enfermero, ustedes, uno de los operadores que acompaña a ese chico. No. Entonces nos pusimos a buscar en Google para qué servía cada uno de los cositos que decía. Era un cóctel, ajá. Entonces la pregunta era, este chico, que no dudo que el colega de Juan haya dado la medicación adecuada, ¿es un chico para estar en un lugar de privación de libertad o tendría que estar en otro sitio?
Y ahí nosotros, en realidad esto no es que juntamos todo esto y después hablamos con el Bonaparte, pero me servía para explicar qué pasa y cuáles son los mitos y cómo se llega a determinadas cosas y la falta de capacitación y una cosa casi peor que la falta de capacitación, que es esta visión discriminatoria hacia algunos y algunas. Pues no es, pues el señor que me dijo que estaban todos locos, no era porque no supiera de lo que estaba hablando, era porque sabía de lo que estaba hablando y quería que eso así ocurriera. Pero ahí nosotros llegamos a decir, bueno, a ver, en general en los organismos del Estado, los organismos nacionales del Estado, hay dos soluciones para estas cosas. O articulás o te generas un raviol donde vos también hablas de esto. Nosotros creímos fuertemente que era necesario la articulación con otro organismo nacional para también demostrar que es una dificultad muy fuerte en cada una de las provincias, que el sistema de salud debe articular con el resto de los sistemas. Cada uno se encierra en su, por mal o no, porque tenemos mucho trabajo, porque a veces los recursos no alcanzan, porque muchas veces es más la demanda que la oferta que podemos dar, pero nos encerramos en lo que tenemos, lo que nos va llegando, sin buscar la posibilidad de articular con otro. Pero, y acá algo que por ahí yo no debería decir así en público con un señor que está filmando, pero lo voy a decir de todas formas, hay algunos organismos que no son generosos en cuanto a la articulación, ni provincial ni nacional. En cambio, nosotros sí encontramos acá, en el Laura Bonaparte, la generosidad de dar capacitaciones, armar cuestiones con equipos que eran de todos, como dijo Juan, que eran trabajadores sociales, simples operadores, personal que cumple funciones de seguridad de los dispositivos. Y entonces en ese marco pudimos efectivamente empezar este camino de, demostrar que el Estado debe articular, demostrarle a las provincias que el Estado debe articular, y la otra, que cualquier capacitación o cualquier conocimiento se puede trasladar a otro, aunque no sea de nuestra propia profesión. Y esto me parece que es también lo importante, y ahí tomo con la necesidad de capacitación en la ley de salud mental. Todos deben conocer esto. Así esto que hablábamos al principio de los mitos, realmente puede ir desgranándose poco a poco en nuestra sociedad. Pero en esto, y para dejar algún ratín de preguntas, Juan decía, ¿qué hacer? ¿No? Y yo, porque da angustia esto también, ¿no? Cuando vemos esto que les contaba de la bolsa de medicamentos, de que todos los pibes están locos. Y yo le agregaba no solo qué hacer, que por ahí para mí está más claro, porque vieron que los abogados somos medio, ¿no? Que es seguir trabajando y respetando lo máximo, respetando más de lo posible los derechos humanos de las chicas y los chicos, pero yo también decía con quién hacer. Y con quién hacer es con todos y con todas. Es el Estado, pero también comprometer a la comunidad. Juan recién decía que lo que le manifestaban los equipos era, que es muy probable que sea cierto, una familia, ¿cómo decías? Contame, esto de allá, esto de acá. Situaciones de violencia, familias poco presentes, ¿no? Antes se decía familia disfuncional, me encanta lo de disfuncional, ¿no? Como si fuéramos una tostadora, ¿viste? Funciona, no funciona, wow. Pero entonces yo decía, es con todos y con todas, es con el Estado, es con la comunidad. Y también con el Estado, con ese Estado presente, que no se mira a su propio ombligo, sino mira a la necesidad de los otros y las otras. Esa es la única forma. Eso es, ¿y va a dar resultado? No lo sé, pero va a estar en el camino correcto, sí. Y si estamos en el camino correcto, en algún momento los resultados vienen. Porque además, me parece, chicos y chicas, que cuando hablamos de los pibes, más allá de hablar de los pibes con causa penal,
La frase no es bala o cárcel. La frase es solidaridad, la frase es contención, la frase es mirarlos, escucharlos, tenerlos cerca. Y eso nos compete, porque somos los grandes, a todos y todas. Muchas gracias a todos y todas. Hola, hola, ahí está. Ahora sí. Bueno, muchas gracias al panel, a cada uno que fue desarrollando esta temática. Vamos a abrir un espacio de preguntas. No sé si alguien quiere agarrar el micrófono. Comentarios. Allá. Hola, ¿qué tal? No, me surgía la duda escuchándoles porque plantearon como nada, una propuesta de trabajo con un paradigma, ¿no? Que entiendo que es a lo que, por lo menos, el Laura Bonaparte, yo en lo personal, como queremos ir y tendemos, pero también plantearon un montón de dificultades, desafíos, frustraciones, equipos desbordados, como... Entonces, me surge la pregunta de cómo ese primer encuentro, cómo se construía, cómo se empezaba a romper un poquito ese discurso tan vencido de familias que no están presentes, incapacidad con los recursos, como qué estrategias o qué acciones desarrollaron o cómo lo afrontaban, la verdad, me surge esa duda. Sí, creo que los talleres, así ese encuentro sincrónico fue clave. La modalidad de las actividades, esto que decía Juan, de tomar una situación de la práctica y que atraviese todo el curso, ir complejizándola, fue pensado, ¿no?, en las preguntas que hacíamos y demás, para ir rompiendo un poco esto del malestar, la incomodidad. No rompiendo, sino pongámoslo en la mesa, pero pensemos qué hacer con eso. De hecho, el último módulo de todo el curso era sobre el rol, ¿sí? No solo sobre el rol técnico, ¿no? No quiero decir profesional porque había, digamos, distintas disciplinas y distintos roles y funciones. Pero venía a traer esto, que en el taller trabajábamos a partir de los obstáculos que veníamos escuchando, ¿sí? y intercambiando en los encuentros y en los trabajos, qué poder hacer con eso, ¿no? Cómo convertir este malestar o esta falta de recursos y de un montón de cuestiones que planteaban los distintos equipos en posibilidades. ¿Sí? No negamos que, un poco el trabajo era, no negamos que todo esto sucede, ¿sí? No podemos decir que todo funciona y funciona bien porque estamos negando la realidad. No solo en la historia de cada usuario, de cada joven, ¿sí? Sino en los equipos, en las faltas de recursos, en la falta de formación, en un montón de cuestiones que existen, sí, y hay que hablarlas y empezar como a trabajarlas. Pero bueno, ¿nos quedamos detenidos acá o pensamos en el cómo, con esta realidad, no con la realidad que quisiéramos que suceda, podemos hacer algo? Ese era el trabajo, digamos, el eje central de todo el curso. Empezábamos más allá de que había cuestiones conceptuales en relación a los modelos de consumo, ¿sí?, al marco normativo, siempre fue atravesado por este eje de ¿qué hacemos con esta realidad, no solo de los jóvenes, sino de los equipos, ¿no? ¿Qué hacemos para que no nos quedemos en la frustración, en la incomodidad, en la queja, ¿sí? Darle espacio a eso, pero pensando también en estrategias de intervención que puedan transformar algo de eso, ¿no? Bueno, es cierto todo esto. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Algo de esto se puede cambiar? ¿No se puede cambiar? ¿Qué podemos nosotros activamente cambiar? ¿Qué no depende de nosotros, pero va a seguir sucediendo? Porque obviamente empieza la pelota de responsabilidades, ¿no? No puedo hacer, no puedo intervenir sea cuestiones del usuario. Lo poníamos realmente, era un power, ¿no? Un PPT donde poníamos obstáculos del usuario, de, digamos, su entorno, del Estado, digamos, de los equipos, de los, digamos, los objetivos personales, ¿no? Las expectativas que uno tiene
como profesional y nada, esa diferencia que se encuentra con la realidad. Esto se hablaba constantemente en todos los talleres y se trataba de trabajar en las actividades, siempre desde algún marco o alguna temática, ¿sí? Pero terminaba, digamos, el curso hablando de los obstáculos y de cómo transformarlos. Algunos sentían que había como más esperanzas en esta transformación, otros no, pero bueno, es parte de cualquier proceso, ¿no? Sí, no, y también un poco devolviendo las preguntas estas que aparecían, ¿no? Porque intentando como devolver el obstáculo un poco desde de lo interno en la institución y desde lo interno de los sujetos que cuidan también a los otros, ¿no? De alguna manera siempre el trabajo estaba un poco atravesado por eso. También no quiero dejar de decir que contamos con mucho apoyo también dentro del hospital, dentro de nuestro equipo y dentro de también otros servicios del hospital que fuimos convocando cuando las papas quemaban, por así decirlo. Silvia, ¿no? del departamento del legal nos ayudó un montón en algunos talleres, Natalia Campos también en algunos talleres. Entonces eso me parece también como de tomar la importancia del hospital en general y no solo del servicio de docencia. Pero retomando un poco en relación a esto, algo que siempre nos pasaba es un poco, bueno, los mitos imperantes en relación a los casos y lo que iba apareciendo. Entonces íbamos tomando un poco de esos casos que iban entregando y los poníamos en el debate grupal también, ¿no? Y empezando a derribar algunas cosas que por ahí son difíciles o polémicas, ¿no? Pero que estamos muy arraigadas en relación a los casos. Por ejemplo, no sé, tiene que ir a la escuela este pibe. Este pibe sí o sí tiene que ir a la escuela porque, bueno, ¿por qué tiene que ir a la escuela sí o sí, no? Y estas preguntas atravesaban mucho en los distintos casos. O por ejemplo, no hay recursos. Sí, está bien, no hay recursos. ¿Y nosotros qué somos que estamos acá hablando y debatiendo de eso? ¿No somos recursos también? Está bien, somos pocos, ¿no? Pero con este recurso, con nosotros que estamos acá y ustedes que están en la institución, ¿qué hacemos? ¿Cómo miramos a este pibe, a esta piba, ¿no? Porque pasa que ese pequeño recurso que quizás está atravesado por estos mitos, por estos discursos imperantes, y bueno, entonces ese recurso o lo usamos bien o estamos empeorando un poco las cosas. Entonces creo que un poco eso, y como decíamos también, en relación a, bueno, preguntarnos con todo lo difícil que es, porque la verdad que nos encontramos con un montón de casos muy dolorosos, muy difíciles, muy complejos de acompañar, pero devolviendo un poco esta pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es el deseo de estar trabajando acá? ¿Qué podemos hacer nosotros como equipo? Y ¿quién nos cuida a nosotros? ¿Quién cuida a quienes cuidan? ¿No? Eso es una pregunta que también aparecía todo el tiempo. ¿Tienen reuniones de equipo? No. ¿Y por qué no tienen reuniones de equipo? No, porque la coordinación, bueno. Y si hacemos la reunión de equipo, digo, con cosas que a veces eran muy pequeñas, pero que me parece que hacen y acompañan, y nosotros intentábamos acompañar también de alguna manera en eso, ¿no? Como decía Wada, de alguna manera lo intentábamos casi que a veces muy literal, ¿no? Los obstáculos, una piedra poníamos, ¿no? Como bueno, pero era más o menos así, ¿no? Bueno, obstáculos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son de afuera? Todos estos. ¿Y de adentro? ¿Cuáles son los obstáculos de adentro y del equipo? Bueno, eso ya, y de uno, y eso ya no eran tan fáciles de poner en juego, pero un poco fue el trabajo que fuimos haciendo. Yo solo una más antes que... Ahí está. Yo sí, ya sé que si no prendo me escuchan igual, es más, me escuchan a través de la cámara igual aunque no prenda. Pero digo, yo solo esto que acaba de plantear Juan es algo que se da mucho en nuestras instituciones, esto de que plantea Wada, que el obstáculo sea paralizador, ¿no? Y quizás, trabajar sobre ese tema es lo más difícil, y el otro punto, que también los equipos decían, es poner todo afuera. La culpa la tiene la familia, la culpa la tiene el chico, la culpa la tiene el jefe. Digamos, sobre eso me parece que además fue muy fructífero el trabajo que ellos hacían con el tema de la piedra. Debo agradecer además a quien es uno de mis compañeros de trabajo, que es Ignacia Fiamberti, que acá me acompaña, que además se encargó
de ser el nexo constante, porque decir que articulamos es fácil, pero hay que trabajar la articulación y hay que estar todos los días en eso, no te derivo con una notita articular, ¿no? Es trabajar juntos y en esto me parece que eso pasó y vuelvo a decir el agradecimiento de meterlos en un lugar donde no entraban. Digo, acá los compañeros no entraban, aunque sea virtualmente, a un dispositivo penal. Que el juego ese es otro, es diferente. Creo que algo que potencia a veces el ser externos sí hace que sucedan cosas diferentes, ¿no? Podíamos entrar de otra manera, que quizás cuando pasa intrainstitucionalmente es más complicado. Creo que lo que sucedió, o por lo menos en la mayoría de las cohortes, es que hubo un efecto, sobre todo se veía en el último taller, de repensarse en las prácticas, ¿no? Que era un poco lo que queríamos transmitir en relación a cómo nos posicionamos desde docencia. Porque vos decías, Rina, cómo hacían desde ese primer encuentro, ¿no? Para encontrarse con todas estas complejidades que tienen que ver con la complejidad de la sociedad, de las prácticas, ¿no? Es imposible que no sea de esa manera, sobre todo con una temática como la juventud en un proceso penal. Pero teniendo como ese tiempo, ¿no? Sin adelantarnos a hablar sobre determinados temas, sino tratar de acompañar ese proceso con los equipos. Obviamente que el primer equipo no fue lo mismo que el último, para nosotros también hubo un aprendizaje, fuimos cambiando en cada cohorte algunas de las propuestas en base a lo que veníamos trabajando con otras provincias y con la devolución que nos hacían las provincias, pero tener ese timing, ¿no? De decir, bueno, esperemos porque va a salir todo esto, va a salir todo el malestar, va a salir todo el culpamos solamente al afuera de nuestras frustraciones, en realidad la frustración que genera el no poder, digamos, llegar a cumplir objetivos con los jóvenes que realmente deseamos como profesionales y agentes de salud. Entonces íbamos como acompañando este proceso, ¿sí? Por eso el último módulo era sobre el rol, sobre nuestra responsabilidad, sobre qué hacer con estos obstáculos, ¿sí? Cómo hacer cuando nos quedamos detenidos por estos obstáculos, porque es cierto que hay momentos donde no podemos ver la salida. Cómo nos acompañamos entre otros, qué espacio nos damos, nos escuchamos. Por eso era como, bueno, no era el primer trabajo, sino que era el final del proceso. Y nada, obviamente con todo lo que implica el encontrarse con esas preguntas, ¿no? Porque incomodan, ¿sí? Porque nos hace encontrar con un montón de cuestiones que tienen que ver con romper rigideces. Es más fácil pensar que la culpa está en la responsabilidad está en el afuera únicamente, pues no vamos a decir que solo los agentes de salud son responsables de que las cosas funcionen, pero bueno, esto, ¿no? Traer un poco el deseo. Es decir, nosotros estamos trabajando acá todos los días, haciendo esto con esta población, ¿qué hacemos? Sí, por algo elegimos esto, hay un deseo que motoriza nuestra práctica, ¿qué podemos hacer a pesar de toda esta complejidad o con esta complejidad, ¿no? Pero bueno, un trabajo artesanal. La cuestión de la voz, ya está mi voz, se escucha. No, bueno, primero gracias por la presentación, hermosísima. Bueno, conozco la experiencia, pero escucharla desde adentro hace que sea mucho más valorable. Yo creo que así como los equipos tenemos esta tendencia a creer que todos nuestros problemas vienen de afuera y que no tenemos nada para cambiar, porque faltan recursos, porque, bueno, creo que nos pasa a lo largo del país. Bueno, creo que también a nivel de educación hay una sensación de que si yo inicio un proceso formativo, probablemente los problemas se acaben y esta cuestión de ir a buscar siempre que venga alguien que nos venga a decir lo que hay que hacer y lo que nos va a terminar salvando. Entonces mi pregunta era, Gloria, quizás hacia vos, si este proceso formativo o esta articulación generó algo en los equipos de esa necesidad sentida
de iniciar procesos de reflexión o de formación más internas, como si conoces alguna experiencia, algún equipo que haya iniciado por ahí. Sí, realmente sí sirvió porque además esto se une a algo que veníamos haciendo nosotros, que era esta asistencia técnica, este acompañamiento a los equipos, y muchos de ellos, no voy a decir la provincia, yo me juré no decirla, no solo para lo malo, sino para lo bueno, para ser justa, y muchos de ellos comenzaron justamente y cambiaron muchas prácticas. Digo, esto, y queda, ¿sabes qué? ¿Viste cuando queda como esa cosa ahí abajo que después la enganchás? No estuve muy clara, ¿no? Pero como que quedó en el fondo y lo levantan después, entonces quedó como ese saber acumulado. Y muchas prácticas fueron modificadas. Otras no, pero parte de, digamos, la capacitación no es la solución, también parte de la ideología, que es esto que yo decía en un momento sobre cómo se mira al otro. Y eso ya no se arregla solo con capacitación. Me parece que lo más importante que además se vio es esto de producir el deseo, ¿no? Este punto, esto de que para qué estamos y de producir el deseo de trabajar, y en ese lugar es lo que quedó como algo para seguir profundizando y avanzando. Y incluso tomando algo que decías, Gloria, de las ideologías, ¿no? Se trabajó muchísimo en este punto, no tratando de transformar la ideología de los compañeros y compañeras que participaron, sino de pensarla, ¿no? De decir, bueno, ¿desde dónde nos paramos cuando intervenimos? ¿Somos conscientes desde dónde nos paramos? Sea donde sea esta posición, este marco ideológico, político, ético, epistémico. Porque bueno, hay un montón de prácticas que se naturalizan, ¿sí? Se dan por sentadas, que tienen que ver con una historia, con una construcción, y perdemos un poco esa historicidad. Y un poco lo que se traía, sobre todo cuando se hablaba de modelos de abordaje en consumo problemático, muchas veces creemos que estamos haciendo una buena práctica según el marco normativo, según los discursos, y después cuando hablábamos de las intervenciones aparecían otras prácticas, ¿sí? Más ligadas a modelos abstencionistas y demás. Entonces, la idea no era ponerse en un lugar de juicio, ¿sí? No es la idea, no nos posicionamos desde ahí, sino, bueno, ser conscientes desde dónde intervenimos. Si estamos interviniendo desde este modelo, bueno, sabemos que estamos interviniendo desde ahí, por qué, para qué efectos tiene, si intervenimos desde otra mirada, qué pasa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en estos modelos? ¿Cómo se piensa el consumo? ¿Cómo se piensa el sujeto? A la relación con la sustancia, ¿sí? Estos mitos respecto de la delincuencia y el consumo. Es decir, se ponía, digamos, un poco en debate lo que sucedía en las prácticas, ¿sí? Porque también había que romper un poco esto de el decir lo que está bien decir, ¿no? Es decir, estamos acá en este curso sobre la ley de salud mental, sobre un modelo de reducción de riesgos y daños. Entonces, al principio, todos y todas decían un poco lo que había que decir. Pero bueno, cuando vamos desarmando, ¿sí? Sea que uno se posicione desde ese lugar o no, iban apareciendo otras cosas, ¿sí? Y ahí un poco era, bueno, hablemos de esto que pasa, qué hacer con esto que pasa y hacernos responsables en este punto, ¿no? No en sentido de culpar o no al otro, sino responsables de las acciones y decisiones que tomamos cada día que estamos interviniendo, ¿no? Porque también es cierto que, como decíamos, todo queda en el afuera, también es cierto que muchas gestiones responsabilizan solo a los trabajadores respecto de las malas prácticas. Es un interjuego y es sumamente complejo, pero creo que el trabajo que intentamos hacer con CENAF y con miles de reuniones que hemos tenido con los equipos es que se ponga un poco en la mesa de debate cuestiones en relación a las problemáticas de las prácticas, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se me ocurrió mientras os escuchaba sobre el tema de los obstáculos y eso, y como las piedras, y
y respecto también del posicionamiento de los que laburamos en salud mental con temas de consumos y demás, que se me ocurre como que tiene que en algún punto ser siempre como revolucionario de resistencia, digamos, porque yo creo que los máximos obstáculos en esta problemática son el sistema mismo. Se me ocurre como en dos vertientes de eso. Una, quizás, la mentalidad de descarte que tiene el capitalismo, digamos, que aplica para la basura y demás cosas, aplica también para los seres humanos. Muchas veces, ¿no? Como que los pibes que están tirados en la calle por tema de consumo o en cana, vendrían a ser en algún punto como la basura o el descarte de un negocio gigante que es el narcotráfico, ¿no? Y que incluso paradójicamente se está pensando más la recuperación de la basura quizá o el reciclaje, mucho más que esta vertiente, ¿no? Se sigue pensando a la persona como descarte o como algo que no se puede recuperar. La pregunta en concreto era si coinciden con esto de que el posicionamiento en algún punto tiene que ser medio de resistencia y si no se puede ir incluso un poco más allá muchas veces de los propios equipos de laburo en la forma de pensar lo que hacemos nosotros. Yo, por ejemplo, para mí se tendría que legalizar todas las drogas y el Estado tendría que hacer plata con eso en realidad, ¿no? Como para sacarle un poco la caja al narcotráfico y justamente solucionar el tema de la falta de recursos y demás. Pero yo siento como que ese tipo de discurso no se da mucho y estamos siempre corriendo atrás de la urgencia y siempre atrás de toda la problemática gigante que genera esto, sin ver quizá que el problema propiamente propio del narcotráfico y que es parte del Estado y que no se cuestiona eso en general, ¿no? Bueno, eso más o menos, no sé, medio rebuscado quizá, pero quería saber su opinión. No, es la punta del iceberg. Es decir, sí, salen un montón de estas problemáticas, ¿sí? Es decir, se trabajan incluso un montón de autores que se posicionan desde ahí, ¿no? Desde la subjetividad adictiva, es decir, cómo salir de esto, si estamos hablando de un sistema capitalista de consumo, donde el que consume es el revés de eso, donde se necesita, ¿sí?, del consumidor de sustancias para que el sistema siga funcionando. Creo que nada, nuestra función, aunque sea pequeña en esta enorme complejidad que es el tema del consumo y sobre todo el consumo en la juventud, es visibilizar, ¿sí? Es ponernos a pensar, es que esto que decís no se siga como escondiendo abajo de la mesa, sino que se hablen las cosas desde la complejidad que implican y que no quede solo acotado al que consume, a la institución en la que está, al equipo que lo trata, a esa familia, a su contexto social, cultural, ¿sí? Sino que tratamos, ¿sí?, sobre todo cuando trabajamos con el tema de consumo, de que se abra y se historice y se entienda por qué uno llega a donde llega como sociedad, y en este país en concreto, y siendo un país latinoamericano, en un mundo capitalista donde los imperios siguen comandando muchas cuestiones en respecto del consumo. Pero bueno, es un tema inmenso, ¿no? Y tratamos de que en estos periodos cortitos, que son de 3 meses, con provincias además muy diferentes, ¿no? Estamos todos en el mismo país, pero bueno, cada provincia es muy diferente respecto a cómo aborda el consumo, ¿sí? A cuánta gente hay trabajando, ¿sí?, desde la gestión y desde los distintos dispositivos de salud en relación al consumo de la juventud. Entonces, bueno, dentro de esta disparidad, tratar de que encontremos un tema en común y podamos intercambiar y debatir, ya es un montón. Y también un poco, ¿no?, esto de traer temas que no queden, como decís, en la superficie, sino que vayan un poquito más allá, pero más que, digamos, hablarlo y concientizar y empezar a dar como un aporte, dejar una huella en estos temas tan complejos, es nuestro posible alcance, digamos. Sí, no sé si tengo respuesta a esa pregunta. Pero sí me sale contarte que para trabajar en relación a estas cuestiones, alguna de las cosas que hacíamos era, por ejemplo, buscar noticias de los diarios más utilizados, me sale decir, locales de las provincias, y no solo en relación al consumo, ¿sí? Porque sino también en relación a la delincuencia, en relación a las infancias, en relación a esa mirada, ¿no? Y trabajar en relación a esas noticias, ¿no? Para ver, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo se ven las infancias en relación a
socialmente y en los medios de comunicación, sí, que son los imperantes también en relación a los discursos. Entonces, de alguna manera, bueno, era movernos e ir viendo también en cada una de las jurisdicciones qué iba pasando y cómo se nombraba. Entonces también fue todo un trabajo desde ahí. Y no solo eso, sino también que me parece que alguna de las preguntas que nosotros fuimos devolviendo al equipo en esta lógica del capitalismo y en esta lógica de la salud, ¿no? En esta modalidad de atención, ¿no? Y esta superespecialización que hay, ¿no? de la práctica clínica, también un poco el trabajo fue salir de ahí, ¿no? Como, bueno, este pibe le pasa tal cosa y entonces necesita el superespecialista y no, recursos no hay, ¿no? Entonces acá en la provincia no hay. Bueno, y si aunque parezca media tonta la pregunta, y si humanizamos un poco más esa práctica, entonces, ¿qué más que un especialista, qué cuidado pensás vos que necesita, ¿no? Entonces me parece que un poco desde ahí nos fuimos moviendo también, ¿no? Insisto, ¿no? Como envolver más al trabajo clínico, que es por ahí es una manera que parece media difícil de decirla, ¿no? Porque también aparecía eso, bueno, no, pero el trabajo clínico no lo hace el psicólogo. Bueno, ¿qué es la clínica? ¿Qué consideramos la clínica? ¿Qué consideramos como un acto clínico de cuidado del otro también, ¿no? Entonces, de alguna manera, con estas desconstrucciones y estas preguntas fue que fuimos intentando abordar esa punta que dice, que es un tema enorme y que a nosotros lo que realmente el objetivo de alguna manera era reinstitucionalizar el deseo del trabajo y dejar alguna pregunta. Que nos parece que si alguna pregunta de eso quedaba, alguna práctica se puede modificar. No sí, era modificar la práctica. Y tomando un poco de la pregunta de Josefina, generaba mucha incomodidad esto. Es decir, había equipos que, sobre todo en los primeros encuentros, se enojaban, ¿no? Por decirlo. Es decir, pues estaban esperando la respuesta, estaban esperando qué hago cuando hay una situación de consumo, sobre todo en un dispositivo cerrado. Es decir, si yo, aunque no me pare desde el modelo abstencionista, acá adentro no pueden consumir. Bueno, los primeros trabajos eran como esperando respuestas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hago con esto? Yo me vine a formar sobre consumo, me vine a formar sobre marco normativo, dígame qué tengo que hacer. Entonces, bueno, generaba incomodidad cuando nosotros, en vez que devolver, digamos, un saber cerrado, generábamos preguntas, tratábamos de construir, poner en debate entre provincias. Pasaba mucho en los talleres que se encontraban, como decía Juan antes, se encontraban en los obstáculos y también en un montón de similitudes y facilitadores. Pero no sabía que vos hacías esto, que allá está. Bueno, generó red, ¿no? Interinstitucional, interdisciplinaria, pero bueno, abríamos preguntas y no respuestas. Con el correr del proceso se iba entendiendo un poco más a dónde íbamos y se iba despertando algo de este deseo, en algunos más que otros, obviamente. Pero bueno, estaba esta tendencia a decir, bueno, dame la respuesta, ¿qué hago con esto? No sabemos, nosotros tampoco lo estamos construyendo con ustedes y nada, me parece que ese fue el espíritu que intentamos transmitir y quedó algo, ¿no? Porque creo que en las encuestas de evolución y en el último encuentro se entendía un poco más la lógica de dónde queríamos ir, ¿no? Pero pues bueno, es la tendencia, ¿no? Buscar en el espacio formativo, digamos, la respuesta al no saber qué hacer con tanta complejidad, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna última pregunta? ¿Comentario? ¿Crees que te pase el mismo así después sale? Hola. Mi consulta iba a esta cuestión de, recién comentaban que primero hay una posición, si se quiere, de culpar a los demás, bueno, no hay recursos, etcétera, y al final de los módulos se intentaba responsabilizar o por lo menos ver qué cuota de responsabilidad tienen los equipos para ver qué hacer a partir de eso. Entonces, les quería consultar si utilizan técnicas o cómo es un poco la modalidad, si quieren comentar. No. No quiere comentar. No usamos técnicas. La verdad que fue una construcción casi cotidiana. Obviamente que el servicio de docencia fue creciendo año a año,
hay pedagogas participando que nos ayudan un montón a pensar en esas técnicas, en esas modalidades. Venimos de formaciones de grado de salud, trabajando en educación, pero desde otra mirada, ¿no? La educación más tradicional, de transmitir como docentes, digamos, cuerpos teóricos, pero nada, creo que la dinámica taller, ¿no? Es clave, el taller en el sentido de abrir preguntas, quizás había algún invitado, pero también desde pensar las prácticas. Esto de las noticias se nos fue ocurriendo en el momento porque veíamos que había mucha disparidad entre cada provincia y qué pensaban respecto de la ley de salud mental, de los modelos de abordaje. Empezamos nosotros a investigar qué pasaba en cada provincia. Traer un poco, ¿no? Es el in situ, ¿no? Lo que pasaba en cada lugar. A pesar de que después en el taller eran, no sé, 6, 7 provincias interactuando. Entonces ahí se armaba algo como muy singular. Sí, también creo que el trabajo de pensar una situación clínica, ¿sí?, de su práctica en equipo interdisciplinario e ir complejizándose, porque se usaba el mismo caso, ¿no? En la primera actividad tenían que plantear un caso con algunas preguntas que nosotros le dábamos. En el segundo trabajar con ese mismo caso en relación a el consumo, después sobre el marco normativo y después sobre el rol profesional o técnico. Pero era la misma situación. Esto sirvió muchísimo, porque no es lo mismo que una actividad aislada en cada módulo donde se baja, digamos, alguna cuestión, puede ser viñeta, pero donde hay que articular lo conceptual. Acá era, bueno, hablamos sobre la práctica y qué pasa, cómo miro esta situación desde el inicio y atravieso todo este proceso formativo, cómo la cierro, ¿sí? Y ahí había como un movimiento importante. Un comentario chiquito sobre lo de las técnicas. A mí me da la sensación que el éxito de estas cortes y de la capacitación es haber tenido la menor cantidad de técnicas posibles, ¿no? Y adaptarse efectivamente a quienes estaban intercambiando, ¿no? Para no decir los usuarios que no me gusta, pero digo, ¿no? Adaptarse a cada equipo, a las diversidades e ir buscando nuevas cuestiones. Ese fue el éxito, porque si no estamos como en esto de estamos haciendo lo mismo que ellos nos piden, ¿no? Dame el checklist de decir, me pasa esto, ¿qué hago? Y esto también, la plasticidad en general, a mí me parece, en lo que el Estado lleva adelante y lo que hace, es necesario para que tenga un buen fin. Y en esto, Laura Bonaparte ha sido excelente de ubicarse en cada uno de los equipos. No, y me parece que importante también que en relación a este trabajo que decía Aguada, que iban presentando estas situaciones problemáticas, clínicas, lo llamamos como quieras, fue que la técnica era leerlos, que parece algo muy chiquito, pero que nos tomábamos el trabajo de leer todos los trabajos y cada uno y subrayar cuestiones que iban apareciendo y devolver a cada uno de los trabajos y en cada uno de los módulos algo de eso, ¿no? Como, bueno, nos gustó que fuiste por acá, mira esto que vos pusiste, y a cada uno de los distintos, porque algunos los hacían de a grupos, otros los hacían de a uno, ¿no? Y entonces en cada uno de los trabajos ir tomando algunas cuestiones que iban apareciendo ahí para usarlas en los talleres, pero también en una devolución chiquita de ahí. Me parece que cuando uno atraviesa una formación y como participante de esa formación se siente escuchado por ese otro que es el tutor, el que acompaña, el que está puesto en un mismo lugar, porque nosotros no, como decía Guada, no veníamos a enseñar nada, sino veníamos a intentar habilitar algo de eso. Bueno, creo que eso lo podríamos llamar una técnica. No sé si es una técnica, pero... Sí, y las devoluciones no eran conceptuales, ¿no? Si bien se trabajaban un montón de conceptos y se intentaba, digamos, que se articulen en estas situaciones de la práctica, las devoluciones en general eran preguntas. Era el estilo más como cierta supervisión entre equipos, ¿no? Es decir, bueno, fuiste por acá, pensaste tal cosa, preguntas sobre el caso, ¿no? Se retomaban en el otro trabajo, había una continuidad, cosas que, digamos, habían planteado en el primer trabajo que se repetían en el segundo. Bueno, repreguntar ahí qué pasa que no hay ningún movimiento en esta situación. Pero bueno, sí, es un trabajo artesanal, no hay técnica. Quizás, bueno, también soy compañera de los chicos acá en docencia y pensaba en esto, que me quedo con esta pregunta que hacen de la técnica.
Y quizás, bueno, un poco lo que contestaron ellos, ¿no? Pero algo, digo, como resumiendo, pienso que quizás lo que intentamos siempre es que los trabajos sean situados, digamos, eso no sé si es una técnica, pero sí algo de pensarlo siempre desde ese lado. Pensarnos más como facilitadores, no sé si como docentes, pero sí como facilitadores de que algo de eso suceda, algo de la disponibilidad que nombraba recién Juan, ¿no? De poder realmente estar ahí como a disposición, acompañar el proceso, bancar los tiempos también, entender que esto, como decía Wada, que muchas cosas van a querer quizás responderse en un principio y que eso es imposible, y primero porque no hay respuestas y segundo porque las situaciones complejas requieren complejidad también y, digamos, y tiempo y disponibilidad. Entonces me parece que va un poco por ahí el tema de pensar los recursos o cuáles son las técnicas que intentamos, digamos, de poner en juego desde Docencia Gal Bonaparte. Y también quizás, como para contar una cosa más, es como la cocina nuestra, que tiene un poco que ver con nosotros también tenemos reuniones de equipo constantes, y nuestras reuniones de equipo en general también tienen que ver con 2 o 3 de nosotros mismos, poder trabajar alguna temática y quizás poner en todo el tiempo en revisión y en permanente discusión cómo venimos trabajando, qué cosas hay que mejorar, qué cosas nos traen dificultad, qué cosas hay que seguir como evaluando y poniendo distintos recursos en juego, también porque va cambiando todo, digamos. Pasamos de la pandemia, donde todo era virtual, ahora empezamos a tener también la posibilidad de volver a encontrarnos presencialmente, digamos, como son estas jornadas. Entonces, como ir trabajando en las modalidades híbridas, en esto también esto de las pedagogas, que colaboran un montón en poder, digamos, poder entender cuáles son las mejores maneras de verdaderamente usar esos recursos que tenemos, como es la virtualidad, y que no quede en un como si. Me parece que la importancia, sobre todo de las formaciones y las capacitaciones, tienen que ver en verdaderamente no hacer un como si, sino en estar evaluando permanentemente eso que llevamos adelante, y que muchas veces, al ser procesos que son largos, entender que sí, siempre necesitamos como estas evaluaciones permanentes. Así que nada, me parece como interesante eso, la pregunta de la técnica, porque no sé si es que no hay técnica, lo que pasa no está esas técnicas. No, yo como tal. pensaba no sé si hay técnica, sí hay un posicionamiento, ¿no? Y esto estamos todo el tiempo trayendo, ¿no? a nuestras reuniones, es decir, desde dónde nos posicionamos, qué es lo que queremos transmitir, de qué manera, ¿no? Esto que traje al inicio de la educación permanente en salud, el marco normativo actual, ¿sí? Vigente en salud, todo esto enmarca nuestras prácticas, ¿no? El constructivismo desde la pedagogía, es decir, sí tenemos un marco que nos da una dirección y un camino, y desde ahí cada trabajo, digamos, con cada equipo va a ser único y singular, pero hay una dirección, y eso es lo que nos da la técnica, entre comillas, o algo de dónde partir. ¿Qué queremos que suceda en estos espacios? ¿Sí? ¿Queremos cerrar saberes o abrir? Y eso creo que es lo que nos convoca. Así que... Perdón, soy muy de educación, les pido disculpas, pero pensaba, la palabra técnica me vino a colación como, no, la técnica es algo que se aplica. Pero escuchando, cuando me respondieron lo que yo les había consultado, salió mucho todo el tiempo la pregunta, construir preguntas, devolver preguntas. Freire, un pedagogo brasilero que amamos, planteaba la pedagogía de la pregunta como forma de aprender el mundo, de construir conocimiento. Habilitarte la pregunta te posibilita pensar en algo, y siento, por lo que escuché de ustedes, que no aplicaron una técnica, pero sí... se plantaron desde el lugar de la pedagogía de la pregunta como forma de construir con otro, ¿no? Porque es muy difícil llegar a una buena pregunta y requiere de un emisme. Entonces, nada, me pareció muy hermoso. Les agradezco un montón. No, yo quería agradecerle a Gloria, a Nacho,
la verdad que también hicieron un trabajo súper activo. Fue un trabajo en conjunto, ¿sí? Teníamos millones de reuniones, reveíamos en cada cohorte si estaba funcionando, si no, qué repercusión tuvo, gustó, no gustó, quieren repetir algunas provincias que habían quedado sin hacerlo. Es decir, es como decía Gloria, la articulación no es solo un primer llamado y la firma de un convenio, sino que es un trabajo de ambas partes, y hubo compromiso y ganas. Duró 2 años, ¿no? Prácticamente, y pasamos por todas las provincias. Bueno, esperemos que haya traído buenos resultados. No, yo decía que depende de algunas cosas, puede durar más. Bueno, gracias. gracias. Bueno, va a haber un